Hola, buenos días a todos. Eh, Gracias por atender nuestra invitación para participar en esta sesión de puesta en común acerca de las novedades legislativas que se han producido en las últimas semanas para atender a la emergencia sanitaria en la que todos nos encontramos. Antes de presentar la jornada, sí me gustaría dirigiros unas palabras no solo de agradecimiento, sino también para interesarnos por vuestra salud y por vuestro estado anímico, sobre todo, porque son momentos duros, momentos complicados para nuestra sociedad, momentos donde veremos que la empresa y el derecho, que son los temas de los que vamos a hablar esta mañana, tienen un papel de respuesta fundamental y a eso es lo que nos queremos dirigir. Son también momentos de compromiso. El nuestro, como todos sabéis, porque nos conocéis muchos de los que nos estéis escuchando hoy, es con el derecho, con la empresa y con mantenernos todos actualizados acerca de cuáles son las mejores alternativas en cada momento. Con lo cual, un gracias muy grande y un gran deseo de que estemos todos bien y que nos podamos ver de verdad muy pronto. Tenemos una agenda que hemos compuesto para esta mañana con una vocación transversal en el sentido de tocar todas las áreas que en esta situación en la que nos encontramos ahora entendemos que afectan al mundo de la empresa. Esas áreas son varias y ahora me acompañará mi compañera Rocío Reyero, que entre los dos dirigimos el despacho Iguay Abogados, pero abarcan desde la movilidad internacional, que es un tema que va a perdurar una vez superada la crisis sanitaria en términos de dificultad, derecho laboral, por supuesto, ámbitos de la tesorería fiscal o tesorería vinculada al pago de impuestos en el mundo de la empresa, aspectos contractuales, fundamentalmente vinculados al ámbito inmobiliario, pero que desgranaremos luego con nuestro socio de inmobiliario y miembro de la práctica de mercantil. Y, por supuesto, temas de derecho público. Nos encontramos en estado de alarma con un montón de potestades especiales siendo ejercidas por parte del Poder Ejecutivo, sectores esenciales, sectores regulados, en fin, contratación pública, muchos temas que también serán desgranados por nuestro compañero Félix Plasencia. No quisiera empezar la jornada sin pedirle, por favor, a Rocío que nos dé también su punto de vista y que dé unas palabras de bienvenida. Pues muchas gracias, Ramón, y me uno también al agradecimiento por la presencia virtual de nuestros amigos y clientes y también añado mis deseos de salud y bienestar en estos momentos. Gracias. Mi breve introducción iba a versar justamente sobre una circunstancia que es bien evidente en estos momentos y es que estamos ante una crisis global y, por lo tanto, los negocios con componente internacional ahora, más que nunca, deben estar absolutamente conectados con lo que está pasando en el resto del mundo y conectados casi diariamente, porque la situación es muy cambiante. Con este contexto, dejadme que haga referencia un poco a lo que está pasando en el ámbito fiscal. A corto plazo, lo que hemos visto es que los organismos internacionales rápidamente lo que han hecho es enfocarse en aquellas medidas que pueden parar o suavizar el shock económico, que son básicamente medidas de soporte financiero. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con la agenda fiscal internacional? Porque la agenda fiscal internacional estaba bastante completa cuando llegó la crisis. Os recuerdo brevemente lo que había. Teníamos en la mesa la implementación y el desarrollo de BEPS 1.0, pero simultáneamente estábamos muy activos con dos temas, que es cómo llegar a acuerdos para afrontar los desafíos fiscales que plantea una economía digitalizada, era el famoso Pilar 1, y además la introducción de medidas que eviten la erosión de bases imponibles negativas, era el Pilar 2. Ahora mismo, ¿qué es lo que prevemos? Pues prevemos claramente, aunque la OCDE no lo está reconociendo todavía, lo que prevemos es una clara ralentización de BEPS 2.0. Y ya estamos viendo señales, sobre todo en Estados Unidos, de un enfoque absoluto en medidas de estímulo económico y el abandono o la ralentización de todo lo que tiene que ver con Pilar 1 y Pilar 2. Pero en esa nueva agenda fiscal internacional que vamos a ver, lo cierto es que no creemos que
se vayan a arrasar los estándares fiscales internacionales que llegaron con BEPS. No pensamos que eso es lo que vaya a ocurrir. Hay estándares internacionales que todos tenemos en la cabeza que tienen que ver pues, con la transparencia fiscal, pues con temas de limitación de intereses, con medidas antihíbridos, el desmantelamiento de regímenes preferenciales. Eso no va a cambiar, creemos que permanecerá, pero sí es cierto que va a haber claramente una flexibilización. La reforma o la ley que ha introducido Estados Unidos la semana pasada ya se ve, hay una flexibilización en el punto de la limitación de los intereses, de la deducibilidad de los intereses. Y junto con esa flexibilización de algunos de los estándares internacionales, lo que vamos a ver claramente es un repunte del unilateralismo y también pues un aumento de la competencia fiscal entre los estados. Esto es lo que vemos que nos espera. Pero vamos a dejar de lado por el momento el panorama internacional. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar de las corrientes migratorias, vamos a hablar de los cambios en la movilidad internacional. Ahí volveremos a tener una visión más global y también vamos a hablar en la siguiente presentación de las medidas que se han introducido en el ámbito laboral para hacer frente a la crisis de COVID-19. Y para hacer esta presentación tenemos con nosotros a Juan Pablo Riesgo, que es nuestro socio responsable de inmigración en EY Abogados, y tenemos también a Raúl García, que es el socio responsable del área laboral también en EY Abogados. Les doy la palabra a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender este webinar con EY para poder pues, acompañaros en este momento especial que estamos viviendo todos. Ya sabéis que lo primero es la salud y lo que más nos importa es que estéis bien, pero también lo siguiente es pues, garantizar la pervivencia de nuestros negocios y para ello pues, estamos a vuestra disposición para acompañaros en este difícil tránsito. Yo no me quiero extender mucho porque creo que el grueso de la presentación del ámbito laboral la debe hacer Raúl, pero quería dedicar unos minutos a hablar de varias cosas. La primera es la respuesta regulatoria que se está dando a nivel internacional desde el ámbito o en el aspecto migratorio y también hacer una visión a la respuesta regulatoria que se está dando desde el ámbito internacional en el ámbito de las relaciones laborales y del empleo. En segundo lugar, evaluar el impacto que está teniendo esta situación en el empleo en España y luego hacer un análisis comparativo de cuál ha sido la respuesta en términos de política de empleo en España respecto a otros modelos continentales. En primer lugar, como decía, repaso a las respuestas regulatorias en materia regulatoria. La crisis del COVID ha provocado esencialmente, por caricaturizarlo, el cierre de las fronteras Urbi et Orbi. Nos encontramos con restricciones de entrada y criterios de admisión elevados para gran parte de la población. Sin ir más lejos, el 18 de marzo pasado, pues la Comisión Europea instó a los Estados miembros a realizar el cierre de las fronteras exteriores de la Unión durante 30 días, salvo para viajes de extraordinaria necesidad. Luego, nadie que no sea residente esencialmente en España o en la Unión Europea puede entrar en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea durante 30 días, salvo que haya una situación de extrema necesidad. A su vez, se están arbitrando avisos de permanencia en el hogar obligatorios y órdenes de cuarentena para ciudadanos en países donde todavía la crisis no se ha expandido tanto, para ciudadanos que vienen de otros países donde sí se ha extendido esa crisis, suspensión temporal de visas existentes emitidas antes de la crisis y suspensión también de emisión de visas nuevas, introducción de mayores criterios de elegibilidad y requisitos de solicitud cuando se emiten visas nuevas y luego también, obviamente, la crisis está provocando la suspensión de trámites migratorios ya iniciados por cuestiones operativas que afectan a los propios funcionarios o a las propias administraciones que ven limitada su actividad para realizar su labor, que es la labor de facilitar la movilidad de los trabajadores.
Ello, por otra parte, también ha venido unido a la caída de la demanda, con lo cual se podría decir pues, que la movilidad internacional a raíz de estas medidas regulatorias está muy limitada en el ámbito de los países donde ha aplicado donde más fuerte ha afectado la crisis del coronavirus. Trasladamos ya, si os parece, a la siguiente slide para hablar y dejamos de un lado el ámbito de la movilidad internacional y sí quería hacer ahora una reflexión sobre el tipo de medidas en el ámbito laboral que se están llevando a cabo por los diferentes Estados miembros. Por los diferentes Estados miembros, en este caso, de la OCDE, que es el informe que estoy proyectando. Como podéis ver, el 94% de países de la OCDE ha impulsado frente al COVID medidas de apoyo financiero a las empresas, como en España puede haber sido, y luego se hablará de ello, las líneas de avales. El 92% de los Estados miembros ha establecido medidas de apoyo a las personas que pierden su trabajo o sus ingresos. Podía entenderse de alguna manera que en España esa es la vía de las prestaciones por desempleo o las prestaciones por cese de actividad para los autónomos. El 75% de los países ha establecido medidas de ajuste horario, esencialmente, como también podría ser la vía que se ha optado en España del expediente de regulación temporal o suspensión de empleo. El 69% ha implementado medidas de reducción de la exposición de los trabajadores al virus. El 64% ha impulsado medidas de apoyo a los trabajadores enfermos. Podría también considerarse en España la consideración de accidente laboral que se implementó en uno de los primeros reales decretos ley. El 47% de los países ha implementado medidas de apoyo a las personas que se han tenido que quedar confinadas en sus domicilios, cosa que en principio en España se avanzó que se iba a hacer y que pues de momento se ha arbitrado de una manera que luego veremos. Finalmente, el 42% de los estados ha establecido medidas de ayuda a los trabajadores que están en cuarentena y el 19% de los países ha establecido medidas relacionadas con los despidos, como por ejemplo se ha realizado en España a través del Real Decreto Ley 10-2011. Esta es un poco una visión rápida de cómo están reaccionando los países a la crisis del coronavirus en términos de políticas de empleo. Si os parece, pasamos a la siguiente slide, donde quiero reflejar de alguna manera cuál ha sido el impacto en España de la crisis del coronavirus en materia de empleo. Esto es un estudio que se ha publicado precisamente hoy por 3 economistas de FEDEA de prestigio, que vienen a afirmar que el primer Real Decreto del estado de alarma, el establecimiento del estado de alarma, obligó a en torno a 3.600.000 trabajadores a quedarse en sus casas sin moverse a trabajar, y el Real Decreto Ley 10-2020, que establece el permiso retribuido recuperable, incorpora a esos 3.600.000 en torno a otros 6 para alcanzar un total de 9.200.000 trabajadores que por fruto o a raíz de las medidas de confinamiento implantadas tanto por el Real Decreto de Estado de Alarma como por el Real Decreto Ley que establece el permiso retribuido, trabajadores que ven afectada su actividad y que deben quedarse confinados en sus casas. Y en siguiente lugar, en la siguiente slide, podemos ver el impacto que todo ello, incluidas las medidas regulatorias, pero sobre todo el contexto de la crisis del coronavirus, está teniendo en el empleo en nuestro país, de acuerdo a los datos que hemos conocido esta mañana de afiliación a la Seguridad Social, donde podemos comprobar que medido como afiliados inscritos en alta en el sistema de Seguridad Social a final de mes del pasado marzo, se ha reducido en más de 830.000 personas el número de personas en alta en la Seguridad Social. Podríamos decir que un impacto bastante fiable en términos de empleo de momento en nuestra economía es la caída de 830.000 personas afiliadas a la Seguridad Social.
Hemos visto un poco cuál ha sido la aproximación regulatoria en materia migratoria y laboral de los Estados miembros, hemos visto de los países a nivel internacional. En segundo lugar, hemos visto qué impacto está teniendo esta crisis y de alguna medida también las medidas que se están implantando en España. Y en tercer lugar, ahora en la siguiente slide, quería ilustrar un poco sobre el doble approach hacia las políticas de empleo para dar respuesta a un shock como el de la crisis del coronavirus. Podríamos hablar en general de dos modelos, el modelo español y el modelo que se viene conociendo como el modelo danés de flexiseguridad. El modelo español no me quiero extender, pero esencialmente se basa en la vía de los expedientes de regulación. Bueno, vamos, si os parece, se basa en tres vías, ¿no? La flexibilidad, flexible working, como estamos, por ejemplo, en EY trabajando desde hace mucho tiempo, donde no estamos especialmente afectados y estamos estamos trabajando a pleno rendimiento. La flexibilidad interna y la flexibilidad externa. Y el mecanismo de flexibilidad externa que se ha establecido en España es esencialmente por la vía de los ERTEs de reducción de jornada o los ERTEs suspensivos. Y finalmente se ha incorporado la nueva vía del permiso retribuido recuperable. Ello unido a la vía habitualmente existente siempre de la flexibilidad externa, que es el despido, que de alguna manera, como conocen, se ha limitado en el Real Decreto Ley 9/2020. ¿Cuál es un poco el resultado de este modelo? Sin perjuicio de que el modelo en general de flexibilidad interna de español es muy válido para crisis ordinarias, sin embargo, en el contexto de una crisis extraordinaria en el que el país se para y no va reduciendo paulatinamente su actividad, pues está de alguna manera provocando lo que hemos visto con anterioridad. Y deja entrever ciertas dudas, por ejemplo, en relación con la seguridad jurídica del despido con la regulación que se ha implementado, la seguridad jurídica en relación con los ERTEs de la causa de fuerza mayor, de la cláusula de mantenimiento de empleo, de los plazos del expediente, y también establece algún tipo de limitación para los propios afectados de los trabajadores de renta, porque de alguna manera hasta el 10 de mayo previsiblemente los trabajadores que bien están afectados por un ERTE y que tienen que en principio complementar o recibir rentas por la vía de la prestación, pues no las recibirán previsiblemente hasta el 10 de mayo. Y luego la solución del permiso retribuido recuperable, en el fondo lo que supone pues es trasladar la carga de sostener las rentas de los trabajadores a esencialmente la empresa, que mantiene el salario, y también a los trabajadores que tienen que ver alterado su plan de vacaciones. Bien, pues me he extendido quizá demasiado en exponer el modelo español de flexibilidad interna específica diseñada para el contexto coronavirus. No es el modelo de flexibilidad interna genérico que no tiene las limitaciones que he puntualizado, y contrastarlo con el modelo danés, que es esencialmente el establecer ayudas directas a las empresas para que mantengan el empleo, mantengan la relación laboral sin siquiera suspenderla, de tal forma que los trabajadores reciben sus rentas de la empresa, pero no a cuenta de la empresa, sino también del Estado, esencialmente del Estado. Y ellos aportan, es verdad también en la línea del permiso retribuido español, un esfuerzo por la vía de la reducción de vacaciones. Quería exponer este doble modelo que me parece muy relevante en este momento en el que estamos, esencialmente por lo que estamos viendo y porque, y pasamos a la siguiente slide, si os parece, y ya termino mi intervención, hoy mismo la Comisión Europea se prevé que presente una medida de alto impacto, que es un fondo de 100.000 millones de reaseguro de desempleo comunitario para el impulso de mecanismos de ajuste que mantengan el empleo. Es esencialmente un mecanismo financiero de ayuda a los estados para que estos a su vez mantengan o establezcan medidas que permitan mantener el empleo. Y yo creo que ahora es justo el momento en que se abrirá un debate donde se decida si esas ayudas tendrán que ir por la vía del modelo español, de alguna manera, de ayudas por desempleo que pueden tardar en llegar, o si el mecanismo se dedicará a ayudas directas a las empresas para que ayuden o mantengan el empleo y mantengan los salarios más al estilo danés. Esta ha sido mi intervención
y no os quiero entretener para dar paso ahora a mi compañero Raúl García, que va a ilustrar más precisamente cuáles son específicamente esas regulaciones en el ámbito laboral, en el mercado laboral español. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias por la asistencia y sobre todo me uno a la petición y a las palabras de salud para todos. Espero que todos os encontréis bien. Mirad, en el ámbito laboral y al objeto de ceñirnos a la agenda y al horario estrictamente marcado, básicamente lo que voy a comentar son las últimas modificaciones efectuadas por el Real Decreto Ley 11. Voy a revisar de una manera telegráfica, muy telegráfica, las opciones que como empresarios tenemos a día de hoy con este mosaico normativo. Y por último, los aspectos críticos que nos están planteando la implementación de estas medidas, en concreto en relación con los ERTEs y estos problemas que se están planteando sobre el compromiso del mantenimiento de empleo y que ya ha avanzado Juan Pablo, esta inseguridad jurídica que se plantea. A mí personalmente, no sé qué os parece a vosotros, me parece que ha transcurrido una eternidad desde la publicación del Real Decreto Ley 6/20. Este Real Decreto 6 es de fecha 10 de marzo. Entre la fecha de la publicación de esa norma y el Real Decreto Ley 11, publicado ayer, y lo cierto es que no ha transcurrido ni un mes. Este Real Decreto Ley, recordemos que tenía por objeto calificar la situación de incapacidad temporal como accidente de trabajo para todos aquellos supuestos de aislamiento y de contagio. Insisto, a mí me parece que ha transcurrido una enormidad de tiempo y lo cierto es que no ha llegado ni a un mes. Y desde esa situación de mejora de la prestación de los trabajadores hemos llegado en este periodo de tiempo a una situación de hibernación de la actividad empresarial. Una de las primeras conclusiones, tal y como estaba comentando Juan Pablo, es que en un primer momento se han fomentado todas las medidas de flexibilidad a cargo del Estado, y me estoy refiriendo en concreto a la fórmula de los ERTEs, al sistema de contador a cero de las prestaciones de desempleo, a las bonificaciones en materia de seguridad social derivadas de los ERTEs por fuerza mayor, y hemos pasado a un sistema en el que primordialmente es el empresario el que va a tener que afrontar la situación de cierre de la actividad. Y me refiero en concreto al permiso retribuido recuperable. Veamos, ¿vale?, dentro de esta evolución normativa hacia dónde tendemos, ¿no? Y veamos si efectivamente la norma va a estar a la altura de las circunstancias, de las necesidades empresariales durante las próximas semanas o durante los próximos meses. Y vamos a ir pasando ya, por favor, a la siguiente slide para ir centrándonos en las modificaciones del Real Decreto Ley 11, que como sabéis entró en vigor ayer. El Real Decreto Ley establece, adicionalmente a las que voy a comentar ahora, una serie de medidas de índole laboral. Únicamente me voy a centrar en la moratoria a las cotizaciones a la Seguridad Social, en el aplazamiento y en la disponibilidad de los planes de pensiones en supuestos de desempleo. En materia de moratoria, bueno, esto afecta a las empresas y a los trabajadores, en concreto a las empresas, las cuotas de abril y junio del 20 y a los trabajadores mayo y julio del 20. No aplica, lógicamente, a todos aquellos supuestos exención de pago de las cotizaciones en el caso de los ERTEs por fuerza mayor. Hay que recordar que el Real Decreto Ley 8 establece un mecanismo de suspensión de las cuotas en materia de seguridad social para aquellas empresas de menos de 50 trabajadores del 100%, empresas de más de 50 trabajadores del 75%. Lógicamente, la moratoria no aplica a estos supuestos. Está previsto el desarrollo de una orden ministerial. Por lo tanto, muy importante estar pendientes del desarrollo normativo al respecto. En materia de aplazamiento en el pago de las deudas de seguridad social aplicable a empresas y autónomos, correspondiente a los meses de abril y junio del año 20. Y, por último, destacable también la disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad.
¿Con qué requisitos? Bueno, para los trabajadores, estar en situación de desempleo derivado de un ERTE, para los trabajadores autónomos, haber activado el cese de actividad. ¿Y con qué límites económicos? En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, los salarios dejados de percibir; en el caso de los trabajadores autónomos, los ingresos netos no percibidos. Importante, tengamos presente, por si estábamos esperando otra regulación al respecto, no se establece la exención en materia fiscal. Es más, la norma prevé expresamente sometimiento a tributación en cuanto a la disponibilidad de estas cantidades. El plazo de solicitud es de 6 meses desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463 de declaración del estado de alarma. Vamos a pasar a la siguiente slide para revisar cuál es el mapa actual, ¿vale?, dentro de este mosaico normativo complejo de enlazar qué opciones tenemos en materia laboral. Aquí, en primer lugar, hay que hacer una división entre lo que son las actividades esenciales y las actividades no esenciales. Dentro de las actividades no esenciales, ya sabemos que tenemos el teletrabajo, la medida estrella para evitar la paralización de las actividades, por supuesto aplicable también por empresas de actividades esenciales. Tenemos el permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto 10, por lo menos hasta que se produzca la finalización de este periodo de hibernación. El ERTE por fuerza mayor, basado en la orden de paralización de la actividad. El ERTE por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. A continuación haré una serie de reflexiones respecto de la problemática que se está produciendo en la interpretación de la duración de este tipo de ERTEs. Reducciones de jornada en combinación con lo anterior, suspensión del contrato de trabajo, ¿vale? Y, por supuesto, la posibilidad de entremezclar todas las anteriores medidas, con objeto de adaptarlas a la situación concreta de la empresa. ¿Qué sucede con las actividades esenciales? Bueno, aquí en principio se presume que deben continuar prestando servicios. Y la duda que se está planteando es si se ha reducido el volumen de actividad, ¿se puede plantear un ERTE? Nosotros entendemos que sí, pero habrá que analizar cada caso concreto, porque en principio la figura que más encajaría sería la de un ERTE basado en causas objetivas. Ahora bien, también entendemos que, dependiendo de la concreta circunstancia, no debería de ser descartable un ERTE basado en fuerza mayor. Vamos a pasar a la siguiente slide para comentar rápidamente los aspectos críticos a los que nos estamos enfrentando, derivados de la interpretación y la aplicación de estas normas. En concreto, voy a reflexionar en torno a la duración de los ERTEs y las cláusulas de compromiso de mantenimiento de empleo. Esa famosa cláusula de mantenimiento de empleo de 6 meses que tantísima polvareda está levantando, no solamente en España, sino en muchos agentes en el extranjero. Vamos con la duración de los ERTEs. A ver, el Real Decreto Ley 8 establece que las medidas previstas en relación con los ERTEs, objetivos o por fuerza mayor, estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria de COVID-19, lo cual es tanto como establecer un plazo bastante indeterminado. La duda, por lo tanto, surge en relación con los ERTEs por causas objetivas y en el sentido de si su plazo de duración puede ser superior a esta situación de COVID. Nosotros entendemos que sí, y ello básicamente por lo siguiente. Porque las medidas que se establecen en el Real Decreto Ley 8 sobre ERTEs basados en causas objetivas no establecen ninguna regulación sobre su causa, a diferencia de lo que sí sucede con los ERTEs basados en fuerza mayor. Únicamente contemplan aspectos relativos al procedimiento. Por lo tanto, conclusión, en nuestra opinión, los ERTEs basados en causas objetivas sí pueden superar esa barrera temporal. Aquí se ha producido un problema interpretativo adicional derivado de un informe de la Dirección General de Trabajo de 31 de marzo que afirma que la duración de estos ERTEs basados en causas objetivas no puede superar el plazo del 9 de abril.
Si bien nosotros entendemos que ese informe de la Dirección General de Trabajo hay que entenderlo porque es en su concreto contexto, es decir, este informe está emitido para analizar las medidas que pueden adoptar las empresas en combinación con el permiso retribuido. ¿De acuerdo? Otro problema que vemos también a la hora de aplicar estas normas es el compromiso del mantenimiento de empleo de 6 meses. La norma establece que las empresas que implementen un ERTE objetivo o bien por fuerza mayor se comprometen al mantenimiento de empleo durante un plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. El Real Decreto Ley 11, que entra publicado ayer en el BOE, establece que este compromiso, mejor dicho, se valorará en atención a las características de los sectores y las especificidades en materia de estacionalidad del empleo. Se establece también, se afirma, que el válido vencimiento de los contratos temporales durante este periodo de tiempo no se computará a estos efectos. En principio, esta norma parece que se refiere a las empresas de las artes escénicas, si bien en nuestra opinión la redacción de esta disposición es lo suficientemente amplia como, bueno, para poder resultar extensible y aplicable a otros sectores de actividad. Aquí, bueno, se puede quizás atisbar en esta disposición unas reglas de interpretación tendentes a flexibilizar este compromiso, pero habrá que ver cómo evoluciona la norma, una norma francamente controvertida. Y para terminar, otro de los aspectos problemáticos es el relativo a la prohibición de los despidos COVID, ¿no? Recordemos que la norma establece que no se puede justificar un despido de un trabajador que ha disfrutado con carácter previo o que se ha visto afectado con carácter previo de un ERTE. Claro, esa extinción del contrato de trabajo, esa inseguridad jurídica que ya antes mencionaba Juan Pablo en su intervención, ¿qué calificación tiene? Ese despido, ¿qué calificación tiene? ¿Nulo o improcedente? Nosotros entendemos que la calificación sería la de improcedente y, por lo tanto, el trabajador tendría derecho a la indemnización de 33-45 días. Y entendemos que es improcedente y no nulo por lo siguiente, porque la categoría de nulidad es una categoría residual dentro del ordenamiento jurídico laboral, al menos a día de hoy, ¿vale? En España, y porque realmente no hay una vulneración de un derecho fundamental. ¿De acuerdo? Ahora bien, es de advertir, y esto sí que tenemos que tenerlo en cuenta, que hay voces muy autorizadas también que entienden lo contrario y que, bueno, pues que entienden que el despido tendría la calificación de nulo. Dicho lo cual, ¿vale? Todo esto habrá que ir viendo cómo va a evolucionar la norma y ponerlo en el contexto de lo que estaba comentando Juan Pablo al finalizar su intervención respecto de las nuevas medidas de la Unión Europea y veamos cómo se va adaptando el ordenamiento laboral en cortísimo y corto espacio de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas las dos exposiciones. La verdad es que creo que habéis enfocado perfectamente los temas, tanto de índole de seguridad social, macroeconómica y de corte puramente laboral, que son los relevantes los efectos. Me gustaría dar paso, sin perder ni un minuto, a Iván Acinovic, que es socio responsable del Departamento de Inmobiliario dentro del área mercantil de Higüey Abogados, porque hay muchos temas que tienen que ver con la propia conflictividad de las relaciones contractuales entre particulares, entre empresas, y la situación específica que provoca el estado de alarma. Se habla de fuerza mayor, se habla de modificación de las condiciones sustanciales, en fin. Iván, todo tuyo. Cuéntanos. Pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos vosotros que estáis asistiendo a este webinar, y desde aquí simplemente quiero unirme a los deseos que han expresado mis compañeros y en especial de hacer llegar mis mejores deseos a todos aquellos de vosotros que tenéis familiares que estén padeciendo esta enfermedad. Sin más, pasamos a la exposición. Este es un resumen, lo que estáis viendo en la pantalla, de los temas que vamos a tratar. El efecto de la pandemia que está teniendo la pandemia y que tendrá sobre el sector privado en general y sobre el sector inmobiliario en especial es de proporciones indeterminables de momento. Tendremos que ver cuánto tiempo
cuánto tiempo va a durar el estado de alarma que estamos viviendo, la paralización de los negocios y en qué medida, cuando el estado de alarma se levante, se van a reemprender o a reinicializar pues, la actividad normal de todos los negocios que hoy por hoy se han visto paralizados y que han paralizado la economía nacional. En un momento en el que la economía se ha parado y que prácticamente todas las empresas pues, han dejado de prestar sus servicios y lo que ha provocado que el consumo se ha frenado en seco, la principal pregunta que se hace la gente es cómo afecta esto a las obligaciones contractuales que tengo asumidas, pues de todas las obligaciones que tengo que cumplir en virtud de los 2 contratos que tengo firmados y concretamente en relación a los contratos de arrendamiento, la pregunta estrella que nos hacen todos nuestros clientes, ya sean operadores o sean propietarios, es cómo afecta este parón a mi derecho a pagar o a mi obligación a pagar la renta, ¿vale? El gobierno ha ido dictando medidas para atajar los problemas económicos que la pandemia va a tener sobre la economía española y en concreto sobre la paralización que se ha ordenado de la actividad productiva y empresarial, pero muy pocas de ellas inciden directamente sobre lo que son las relaciones jurídico-privadas de las partes. Básicamente se reducen a unas pocas medidas que han sido aprobadas en el último decreto, el decreto 10/2020 sobre contratos de arrendamientos y creo que es en el decreto 8/2020 sobre la obligación o la moratoria en el pago de deudas hipotecarias. En ausencia de ninguna medida legislativa que afecte la aplicación o cómo se han de aplicar las obligaciones en los contratos entre particulares, pues no tenemos más remedio que guiarnos por lo que los propios contratos dicen. O sea, los contratos son obligatorios en las partes y se han de cumplir en sus justos términos, a no ser que mediante una norma legislativa se exceptúe dicho cumplimiento, cosa que, salvo las 2 excepciones que acabo de mencionar, nos ha producido, o en el caso, salvo que concurra alguna circunstancia que sea conocida o que sea interpretada como de fuerza mayor, ¿vale? Pasamos a la siguiente slide, por favor. Vale. En relación a la contratación mercantil, como hemos dicho, no se ha dictado por el Gobierno ninguna medida que afecte o que altere la voluntad de las partes, a excepción de las que hemos mencionado y que luego desarrollaremos, y por tanto prevalece lo que es la voluntad de las partes. Los contratos han de ser cumplidos en sus justos términos y hoy por hoy las partes tienen que cumplir con las obligaciones que les competen en virtud de esos contratos. Como hemos dicho, solamente aquellos supuestos que se puedan excepcionar son los que caen de paraguas de la fuerza mayor. En algunos contratos la fuerza mayor está prevista. Esto es una derivación del derecho anglosajón, donde si no hay una previsión o una cláusula relativa a fuerza mayor, directamente no existe y por tanto el contrato debería cumplirse en sus términos. Y en España, bueno, pues algunos contratos sí que traen alguna regulación en relación a qué es lo que pasa cuando se produce un efecto de fuerza mayor, en cuyo caso se tendrá que estar a lo previsto en esa cláusula, y de no estarlo, de no haber ninguna previsión, pues aplicaría lo que el Código Civil establece en este caso, que literalmente lo que dice es que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y en los que se declare o en los que se declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que estos fueran imprevisibles o inevitables. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hay que atender a las circunstancias que se han producido para saber si las partes siguen obligadas o no siguen obligadas en virtud de los contratos que tienen suscritos. Evidentemente, la pandemia ya ha sido calificada en el decreto 8/2020 como un supuesto de fuerza mayor cuando se habla de las relaciones laborales. Ya se dice que es un supuesto de fuerza mayor. Y ahora lo que habría que ver es si se cumplen si se cumplirían el resto de los requisitos para poder aplicar esta doctrina y excusar el cumplimiento de los contratos. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues el primero es que el suceso sea inevitable o insuperable o irresistible. Yo creo que está claro que el advenimiento de la pandemia pues lo es. Nadie podía prever al tiempo de celebrarse estos contratos que esta situación fuera a darse.
y que nos encontráramos en la situación en que nos encontramos. El segundo requisito es que se trate de una fuerza que sea superior a todo control y previsión y que excluya toda intervención de culpa de los obligados. Evidentemente este requisito también se podría predicar de la situación que estamos viviendo, teniendo en cuenta que para poder hacer uso de esta doctrina las partes tendrán que hacer todo lo que sea posible para evitar o minimizar los daños que se puedan producir como consecuencia de la situación en la que estamos viviendo. El siguiente requisito es que se haga imposible el cumplimiento de la obligación. Y este es uno de los más importantes que hay, porque cuando se trata de obligaciones pecuniarias, como es la del pago de los arrendamientos, que luego comentaremos, el cumplimiento de la obligación no es imposible, porque el pago del arrendamiento se hace con dinero, y dinero de momento todavía existe en el mercado. Se puede hacer muy gravoso, muy difícil, pero en ningún caso imposible, lo que haría que la fuerza mayor pues tuviera un difícil encaje para justificar el no pago de la renta de los contratos de arrendamiento. Y el último requisito que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que existe una relación de causalidad entre el evento y el resultado que se produce, que también se daría. Con lo cual, sí podría obligarse y aplicarse la fuerza mayor en otro tipo de contratos en los que las obligaciones de las partes consisten en dar o hacer una cosa, siempre y cuando se pudiera acreditar que el hacer o el dar esa cosa es de todo punto imposible como consecuencia de la situación en la que estamos incursos ahora. En relación a los contratos de arrendamiento, pues no sería el caso, porque la imposibilidad de pagar el dinero, como hemos visto, pues es difícilmente justificable. Siempre va a haber dinero en el mercado, se puede acudir a financiación, se pueden hacer muchas cosas para conseguir el dinero que hace falta para pagar la renta, máxime si tenemos en cuenta que esta situación de pandemia, tal y como predican todos los reales decretos que ha publicado el gobierno hasta ahora, es una cuestión transitoria y que en unas semanas o en unos meses pues habrá desaparecido. Descartado o analizado la aplicación de la fuerza mayor, hay otra doctrina que sería de aplicación en los contratos, que es la que se conoce como la rebus sic stantibus, que es básicamente un restablecimiento del equilibrio de las prestaciones entre los contratantes cuando concurren circunstancias extremas y externas que hacen que ese equilibrio que inicialmente existe cuando se realiza la contratación desaparezca. Este cambio de circunstancias tiene que ser fortuito y ajeno a la voluntad de las partes, y tiene que ser de tal calibre que el equilibrio de las prestaciones que han de dar que tienen que darse las partes las unas o las otras quede totalmente roto y desmontado. En este supuesto sí se podría acudir a los tribunales y solicitar que fueran revisadas las cláusulas de los contratos al objeto de poder llegar a restablecer ese equilibrio entre las partes. Aplicado a los contratos de arrendamiento, pues evidentemente habría que analizar caso por caso, ver qué tipo de contrato, sobre qué tipo de local cae, cuál es la actividad del arrendatario, cuál es la actividad del arrendador, cuáles son las circunstancias del arrendatario y cuáles son las circunstancias del arrendador para poder justificar que se pueda aplicar esta doctrina, que es excepcional, porque la teoría general es la del cumplimiento y el mantenimiento de los contratos en sus justos términos. Si pasamos de diapositiva, veremos cuál es el efecto que acabamos de comentar de la obligatoriedad del cumplimiento de los contratos, de la aplicación de la fuerza mayor y de la cláusula rebus sic stantibus en los contratos de arrendamiento. En principio, como hemos dicho, la regulación que ha dictado el gobierno hasta la fecha únicamente contempla aquellos arrendamientos que son para uso de vivienda, y solamente cuando los sujetos, los arrendatarios, son individuos que están en una situación de especial vulnerabilidad, lo cual deja fuera de regulación todos los contratos que sean contratos para uso distinto de vivienda, que son pues contratos de oficinas, de locales comerciales, de negocios, de industria, de fábrica, etcétera, etcétera. Todos estos contratos que no son para uso de vivienda habitual quedarían excluidos de regulación, y sería aplicable a ellos todo lo que hemos dicho anteriormente en la diapositiva anterior para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Es decir,
la obligación de cumplir los contratos persiste y solamente podría excepcionarse si se justifica la concurrencia de fuerza mayor, que ya hemos visto que es muy difícil porque el cumplimiento de la prestación no es imposible, es muy difícil, sí, pero no es imposible, o la aplicación de la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus, que vendría a reequilibrar las prestaciones que tienen las partes bajo el contrato de arrendamiento. ¿Vale? Las consultas que nos llegan de nuestros clientes, bueno, pues van todas en la misma línea. Dice, oye, yo tengo arrendado un local comercial y mi inquilino me ha notificado ya, que es lo que ha pasado ya en muchas ocasiones, que suspende el pago de la renta porque no puede abrir, no puede operar su negocio, se ha decretado el cierre total de la actividad y no tiene ingresos con los que justificar el pago de la renta. Evidentemente la situación del arrendatario es una, la situación del arrendador es otra. El arrendatario es cierto que por una orden legislativa se ha visto imposibilitado de abrir su negocio y por tanto de generar los recursos que son necesarios para el pago de la renta, pero en ningún caso se le ha privado de la posesión, que la sigue teniendo. O sea, la prohibición es la de apertura de las actividades, pero no la de la tenencia del propio local, la cual la sigue manteniendo y podría seguir utilizándolo para ventas online o para otras muchas cosas. ¿Cuáles son las circunstancias de la propiedad? Bueno, pues la propiedad tiene también su propio universo. La mayoría de los propietarios tienen también responsabilidades financieras o viven directamente del resultado de la explotación económica de esos locales. Todas estas circunstancias habría que analizarlas también cuando se fuera a aplicar o se solicitara la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Si entramos a ver cómo ha regulado el gobierno los contratos de arrendamiento para uso de vivienda habitual, podremos extraer algunas pinceladas que nos orientarán a la hora de saber cómo interpretar las circunstancias que corresponden a los contratos de uso para uso distinto de vivienda, por pura analogía. En relación a los contratos de arrendamiento para uso de vivienda, lo primero que ha legislado el gobierno es una prórroga de 6 meses para aquellos contratos que venzan dentro de los 2 meses siguientes al levantamiento del periodo de estado de alarma. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues hace esto simplemente para posibilitar que todos aquellos cuyos contratos vayan a vencer durante el periodo de alarma o los 2 meses siguientes, pues tengan el tiempo suficiente como para reponer y rehacer sus fuentes de ingresos para poder obtener a otra vivienda digna. Es una prórroga por vía legal de la duración de los contratos de arrendamiento. La segunda medida que aplica el gobierno, que aprueba el gobierno, es una moratoria automática de la deuda arrendataria para lo que ellos consideran que son grandes tenedores. ¿Qué son grandes tenedores? Pues son aquellos que tienen más de 10 inmuebles o más de 1.500 metros cuadrados en arrendamiento. Da un trato diferencial a los que considera que son grandes propietarios con respecto a los que son pequeños propietarios. Si hacemos una extrapolación de esto a los arrendamientos para uso distinto del de vivienda, pues veremos también que deberían de tener un trato diferencial a la hora de cada uno reclamar los derechos que le corresponden bajo sus contratos a aquellos que sean grandes propietarios de los que son pequeños propietarios que tienen 1 o 2 locales de los cuales pues hacen posible su subsistencia. En este sentido, cabe recordar que en España creo que es solamente el 4% de los locales comerciales que están en arrendamiento ahora pertenecen a grandes compañías y el resto pues está muy atomizado entre pequeños propietarios, ¿vale? Esto dificulta también la posibilidad de hacer negociaciones en bloque, como se ha planteado por sectores, de intentar renegociar de una sola vez pues las condiciones que se van a aplicar a los contratos de arrendamiento durante los meses que dure el estado de alarma. Volviendo otra vez a los contratos de arrendamiento para uso de vivienda, esta moratoria del pago de la renta pues tiene 2 posibilidades a elección del arrendatario
y es que durante 4 meses se pueda acoger una reducción del 50% de la renta, o que pueda aplazar el pago de hasta 4 meses como máximo durante 3 años, los 3 años siguientes de duración del contrato de arrendamiento, si es que sigue vigente durante esos 3 años. Otra de las medidas que aprueba el Gobierno en este último decreto es con respecto a los arrendadores. Cuando el arrendador no es un gran tenedor de propiedades, que son los que hemos visto antes, si el arrendatario quisiera acogerse a una de estas medidas de reducción de la renta que se ha aprobado y que son obligatorias para los grandes propietarios, el pequeño propietario que no tenga más de 10 propiedades o que tenga menos de 1.500 metros cuadrados, lógicamente se puede oponer, y en ese caso la alternativa que prevé el legislador es que el arrendatario acuda a sistemas de financiación subvencionada por parte del Estado para poder pagar hasta, creo que son 4 o 6 meses de la renta del arrendamiento, acudiendo a esa financiación que la podrá devolver en hasta 6 años de tiempo. Básicamente, esto es todo lo que ha legislado el Estado en relación a los contratos de arrendamiento. Hay otras medidas que también están contenidas en estos decretos, que son medidas procesales que también van a afectar a la actividad arrendataria, como es la suspensión de los plazos procesales. Con la aplicación del Real Decreto Ley el 463 del 2020, cuando se declaró el estado de alarma, se suspendieron todos los plazos procesales, y el Consejo General de la Judicial ha dictado instrucciones para que no sean admitidos más que aquellos escritos que sean de extrema urgencia. Por lo cual, durante todo el tiempo que dure el estado de alarma, pues aunque se produzcan impagos de arrendamientos, no se van a poder presentar demandas de desahucios contra los inquilinos. Si se rehabilitará ese plazo una vez levantado el estado de alarma. En ese momento, si algún inquilino pues ha impagado la renta, el propietario podrá interponer la acción. Lo normal es que en estas circunstancias se aleguen causas complejas, que no se ha podido pagar la renta por concurrir circunstancias de fuerza mayor, y que por tanto los procedimientos judiciales que se hagan de tramitar se tramiten por la vía del juicio ordinario en lugar de por la vía del juicio verbal por falta de pago, que es mucho más breve y mucho más expeditivo. Otra de las medidas que se aprueban es la suspensión de los lanzamientos. Se suspenden todos los lanzamientos que estén acordados o que estén por acordar hasta que no se haya levantado también el periodo de transitorio del estado de alarma. Entonces, bueno, como recapitulación a todo lo que hemos dicho, básicamente en las relaciones jurídico-privadas persisten las obligaciones de las partes contratantes en los mismos términos o en los propios términos en los que están incluidas esos contratos, en los contratos mercantiles que hayan firmados. En relación a los contratos de arrendamiento, salvo en los casos de contratos de arrendamiento para vivienda habitual de individuos que estén en situación de especial vulnerabilidad, rige el mismo principio. Los contratos tienen que seguir cumpliéndose, y si el arrendatario quisiera hacer uso o de la fuerza mayor o de la cláusula rebus sic stantibus, pues tendría que analizar las circunstancias tanto de su contrato de arrendamiento como las circunstancias de su operativa, como las circunstancias en las que está en curso el arrendador, para ver si existe justificación suficiente que le permita tener una mínimas garantías de que vaya a prosperar su petición. Y nada más, con esto daros las gracias. Muchas gracias, Iván. Un placer escucharte y bueno, ya están entrando preguntas tanto de la parte laboral como para ti. Las trataremos de abordar todas ellas en el final. Por ser eficiente en el uso del tiempo, pasamos la palabra a Félix. Félix Plasencia es el responsable del área legal de EY Abogados, especialista en Derecho Público, que es una rama del derecho que se ha vuelto a poner de moda en la vigencia del estado de alarma. Así que le pido a Félix, por favor, que nos ilustre sobre los temas que tenemos previstos en la agenda. Gracias, Félix.
Muchísimas gracias, Ramón. Lo primero, igualmente, muchísimas gracias a todos los asistentes por compartir esta reunión virtual, este webinar con nosotros. Y me uno igualmente a lo que han manifestado antes mis compañeros, sus buenos deseos para todos vosotros, para que estéis en la mejor situación posible dentro de las dificultades que estamos viendo todos, y un mensaje especial de afecto para todos aquellos que tengáis algún enfermo de coronavirus en vuestras familias, como es natural. El estado de alarma ha provocado, eso es obvio para todos, una auténtica pléyade de medidas legales. Se ha producido un número de aprobación de disposiciones legales absolutamente inédito. El Boletín Oficial del Estado, que tiene publicado un código de las medidas legales que se han adoptado en relación con el COVID, un código que es accesible en la página web del BOE y es un código electrónico. En su versión de ayer, de 1 de abril, solo disposiciones de ámbito estatal recogía 89. Si se le unían las disposiciones autonómicas, nos encontramos con un código de 497 páginas, que teniendo en cuenta que llevamos aproximadamente menos de un mes de estado de alarma, pues es una producción legislativa más que notable. Estas disposiciones se han caracterizado esencialmente por la transversalidad de las medidas. Las medidas han afectado prácticamente a todas las ramas del ordenamiento jurídico. Ahí lo indico, hay medidas laborales, de derecho inmobiliario, de societario, de mercado de valores, de control de cambio y, por supuesto, también de derecho público. Y en el derecho público es un ámbito en el que, precisamente porque regula siempre la intervención del poder público, donde ha sido especialmente rica la producción legislativa. En algunos casos, como sucede tantas veces en derecho, pues no nos estamos ante medidas que sean puras de derecho público, sino que tienen elementos o componentes de otras. Y de ellas hemos analizado o hemos seleccionado las 4 que indicamos ahí porque pensamos que pueden ser de mayor interés. Una medida o es un aspecto híbrido entre el derecho público y el derecho social, la definición de los sectores o servicios esenciales, que son aquellos que pueden continuar en estos momentos. La segunda, las cuestiones relacionadas con la contratación estricto. La tercera, una de las cuestiones, en mi opinión, más relevantes entre las medidas aprobadas durante el último mes, que es el régimen de autorizaciones administrativas de las inversiones extranjeras en España, que tiene aspectos híbridos, tanto de derecho mercantil, financiero y de derecho público. Finalmente, las medidas de sectores regulados. Mi idea es abordarlas en el periodo de tiempo reducido que tenemos, tratar de abordarlas con el necesariamente superficial y encantado luego de cualquier pregunta que podáis hacer sobre las mismas. Si pasamos, por favor, de slide. Bien. La primera cuestión, como decía, es la relativa a los servicios esenciales. Esta es una preocupación, la de la definición de los servicios esenciales, que se nos ha llegado constantemente desde el comienzo del estado de alarma. Han sido muchos clientes, muchos empresarios los que se han dirigido a nosotros desde el primer momento, en el que, ante el temor de que se decretara, como finalmente así ha sido, una paralización de la actividad económica en todos aquellos sectores que no fueran esenciales, nos interrogaban y nos preguntaban acerca de la propia definición del concepto de actividad esencial. Este es un concepto que para los laboralistas no es desconocido, porque lo ha acuñado el Tribunal Constitucional esencialmente con los servicios esenciales en relación con la huelga, pero que tampoco es desconocido para el derecho público. Hay una aproximación general a esta medida o al concepto de servicio esencial en 2 leyes estatales y un reglamento comunitario, y una directiva. En la Ley 8/2011 de 28 de abril de infraestructuras críticas, el Real Decreto Ley 12/2018 de 7 de septiembre de seguridad en las redes y sistemas de la información, y la Directiva de la Unión Europea 2016/1048 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2016. Estas disposiciones tienen unas definiciones muy semejantes, todas ellas, de servicios esenciales, y los identifican con aquellos que sean necesarios para el mantenimiento de las necesidades sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar económico y social de los ciudadanos y el eficaz funcionamiento de las instituciones y de los poderes del Estado. Y estas mismas disposiciones, en sus anexos, pues realizan una enumeración de sectores que pueden considerarse o a los que se le atribuye el carácter esencial. Son muy conocidos: energía, transporte, banca, infraestructura de mercados financieros, sector sanitario, suministro y distribución de agua potable, infraestructura digital, industria nuclear, la química, espacial, instalaciones de investigación y tecnologías de la información. Pero además de estos servicios esenciales existía, y ya desde la declaración del estado de alarma, un concepto que era el de los servicios accesorios de los esenciales, que eran aquellos servicios que, no siendo en sí mismos esenciales, sí estaban conexos con los esenciales porque sin ellos no podían funcionar. Así se deducía del propio Real Decreto de Alarma en su artículo 18.2. Pues bien, estas dudas, estas incertidumbres que se tenía por parte de los empresarios y que nos trasladaban, finalmente cristalizaron y aparecieron recogidas como una realidad, porque hay una limitación de todas aquellas actividades económicas que no sean esenciales a partir del Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo.
La cobertura formal es la de una regulación de un permiso retribuido recuperable, pero en la práctica lo que estamos es ante una limitación completa, real, de la actividad económica para todos aquellos casos que no sean verdaderamente una actividad esencial. Esto convierte la delimitación de la actividad esencial, que está recogida cuáles son y cuáles no son en el anexo del Real Decreto Ley, en algo crucial, porque dependiendo de que una actividad sea esencial o no sea esencial, podremos continuar con la actividad. Es más, será obligatorio continuar con la actividad o no se podrá continuar con la misma. Y ha dado lugar a que se dicten distintas notas y disposiciones aclaratorias por parte tanto de los ministerios, que han sido bastante rápidos en esta materia, como de algunas comunidades autónomas. Parece claro cuáles son las actividades esenciales a la vista del anexo primero y además de ellas podrían continuar también dos tipos de actividades distintas. Las conexas con las esenciales, a las que hacía referencia anteriormente, recogidas en el artículo 18 del Real Decreto de Alarma, y además, y esto es muy importante, las actividades no esenciales, pero exclusivamente en aquellos casos que tengan que realizar una actividad mínima indispensable. Y se identifica esa actividad mínima indispensable con la que tendrían normalmente durante un fin de semana. Este concepto de actividad mínima indispensable se puede interpretar de manera más o menos extensiva. En la medida en que es una excepción a una norma restrictiva, debería interpretarse de manera amplia y de manera extensiva. Y así lo ha entendido alguna administración pública, en particular el Gobierno vasco, que ha considerado que sí podrían ejercitar y continuar con su actividad determinadas empresas que, aunque desarrollaran actividades que no fueran esenciales, su parada les causara daños que imposibilitara o dificultara su nueva puesta en producción o que pudiera evitar situaciones traumáticas. Esto se convierte en un portillo que permite, si se mantiene esa interpretación amplia, el realizar determinadas actividades y mantener vivas determinadas actividades sin ser estrictamente esenciales bajo la cobertura de la actividad mínima indispensable. Hay que tomarlo, no obstante, con cautela, porque se trata de una interpretación que se puede realizar, que se ha realizado por una administración pública y desde ese punto de vista pues tiene una cierta cobertura, pero que no es absolutamente segura. Y hay que ser cuidadoso porque el incumplimiento de las disposiciones que se están adoptando durante el estado de alarma pueden dar lugar a sanciones tanto bajo la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana como bajo la Ley General de Salud Pública y finalmente incluso bajo el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social. Por favor, la siguiente slide. El siguiente punto se refiere esencialmente a contratación pública. La preocupación también de los empresarios en relación con el impacto de la pandemia sobre los contratos públicos era evidente, se plasmó desde el primer momento. Se producía, como es lógico, la paralización de determinados contratos, sobre todo en materia de suministros y en materia de servicios, y existía también miedo a la paralización de otros como los de obra. En principio, la propia Ley de Contratos del Sector Público pues recogía tiene algunos preceptos que hubieran permitido salir al paso de esta situación. La definición de fuerza mayor del 239 de la Ley de Contratos, la suspensión de contratos del artículo 208 o incluso la imposibilidad de ejecución como causa resolutoria de los contratos. Pero el problema que planteaba era, por un lado, las dificultades de interpretación que podían convertirlo en un semillero de pleitos y, por otro lado, distinto, el hecho de los posibles retrasos en el abono de las indemnizaciones. Para solventar estas cuestiones se aprueban el Real Decreto Ley 8/2020, que luego se modifica por el Real Decreto Ley 10/2020 y que establece medidas muy específicas. En relación con los contratos de servicio y suministros de prestación sucesiva en el tiempo, lo que se prevé es que se lleve a cabo una suspensión. Inicialmente se hacía referencia a suspensión automática, luego el término automático desaparece con el Real Decreto Ley 10/2020 y se prevé que se le abone una indemnización que debe cubrir los gastos salariales, los de mantenimiento de garantías definitivas, los alquileres y las pólizas de seguro. Es decir, una indemnización parecida a la que prevé la Ley de contratos del sector público con carácter general para los casos de suspensión, pero sin incluir el 3% del valor del contrato. La cuestión clave aquí es cuándo se pague. Esto no está resuelto por parte de por el propio Real Decreto Ley ni del 8/2010 ni del 10/2010. Sin embargo, en la práctica las administraciones por lo general están optando por una posición flexible y favorable al empresario, tendiendo al pago que se realice dentro del plazo más breve posible y el mismo periodo de tiempo que las certificaciones o que las facturas. Aunque hay algunas administraciones públicas que están difiriendo ya esto a momentos posteriores y a una vez se haya producido una concreción de los daños y perjuicios, lo que puede causar un quebranto importantísimo para el empresario. Cuando se trata de otros contratos de servicios y suministros, lo que se prevé es una ampliación de plazos, incluso más allá de los previstos legalmente, y esta misma previsión se recoge para los contratos de obra, las ampliaciones de plazos para la finalización de la obra por un periodo de tiempo equivalente al que se hubiera perdido y con un derecho también indemnizatorio en el supuesto de que hubiera un incremento de gastos salariales. Y en una última categoría de contratos, las de las concesiones de obras y servicios, lo que se prevé es la consideración del supuesto como fuerza mayor y, por tanto, acudir al restablecimiento del equilibrio económico del contrato
con medidas que pueden ser tanto la ampliación del plazo de duración de las concesiones como, en su caso, medidas de contenido económico más directo. Si pasamos, por favor, a la siguiente slide. La tercera cuestión clave que quería abordar, me parece una de las más importantes de las medidas introducidas últimamente por los reales decretos que se han adoptado en este periodo de alarma, hace referencia a las inversiones extranjeras en España. Con anterioridad a la aprobación de los reales decretos leyes 8/2020 y 11/2020, la situación de las inversiones extranjeras en España, me estoy refiriendo a las inversiones que se realizaban desde terceros estados, es decir, estados que estuvieran fuera del ámbito de la Unión Europea o de la Asociación de Libre Comercio, eran inversiones que tenían un régimen absoluto de libertad. Únicamente había una serie de obligaciones estadísticas y de obligaciones administrativas y se podían introducir obligaciones de autorización, pero en casos muy excepcionales, para llevar a efecto medidas o disposiciones que se hubieran adoptado por los organismos de la Unión Europea o por otros organismos internacionales de los que España fuera parte. Esto varía radicalmente con el Real Decreto Ley 8 y con el Real Decreto Ley 11/2020. Aquí lo que se va a someter es a autorización administrativa cualquier inversión que se haga en España en empresas españolas por parte de inversores pertenecientes a terceros estados, es decir, que no formen parte ni de la Unión Europea ni de la Asociación Europea de Libre Comercio, siempre que como consecuencia de esa inversión se pase a ostentar una participación en la empresa superior al 10% o se participe de forma efectiva en la gestión y control. En todo caso, pues la respuesta es, en todo caso, no. Se requiere que además se cumpla un requisito objetivo o un requisito subjetivo. Requisito objetivo que afecta a determinados sectores que se enumeran y definen por parte de los reales decretos leyes, sectores estratégicos, o subjetivamente que la inversión se haga por una entidad controlada por un tercer estado o se haga por quien tenga ya inversiones en sectores estratégicos o, en su caso, se haga por quien haya sido condenado o esté seguido un procedimiento frente al mismo por actuaciones ilícitas. Actualmente están exentas, no obstante, las operaciones inferiores a 1 millón de euros y están sujetas a un procedimiento simplificado aquellas operaciones que estén entre 1 y 5 millones de euros y aquellas operaciones en las que se hubiera iniciado, porque se estuviera fijado el precio con anterioridad al estado de alarma. Se plantean muy importantes problemas interpretativos en relación con esta autorización. La primera, el carácter coyuntural y estructural. Hoy abre 5 días en su portada con la afirmación de que han confirmado con el Ministerio de Economía que es una modificación estructural y, por tanto, que se mantendrá incluso después del estado de alarma. La segunda cuestión que se plantea es la posibilidad de su compatibilidad con la normativa comunitaria, con el reglamento 19 de marzo de 2019. Lo tercero, ¿qué sucede en las adquisiciones indirectas? La que se realiza cuando la sociedad extranjera está aguas arriba y se hace a través de un vehículo europeo, cuestión resuelta por el Real Decreto Ley 11/2020, que también la somete a autorización. Pero tampoco se aclara y puede dar lugar a muchos problemas los supuestos de concertación o pactos de accionistas en los cuales la adquisición se realiza superando el 10%, parte por extranjeros, parte por miembros de la Unión Europea. Y finalmente el caso del Reino Unido, que en tanto no se consume el Brexit y por lo tanto hasta el final del año 2020 debe ser considerado como un Estado miembro a todos los efectos y quedaría excluido de esta prohibición, pero quedando de este sometimiento de autorización, pero quedando la situación futura más en el alero. Si pasamos, por favor, a la última slide. En sectores regulados, y muy brevemente voy a dar una serie de pinceladas, lo que se adoptan son una serie de medidas de protección del consumidor que de manera indirecta, pues como es natural, influyen en las empresas, tanto las comercializadoras como las productoras de energía. Se prohíbe la suspensión del suministro para los consumidores de energía eléctrica y productos derivados del petróleo y gas natural, se prorroga el bono social, se establece un derecho de percepción del bono social en determinados supuestos por determinados autónomos que cumplan ciertos requisitos, se flexibiliza el suministro para autónomos y se establecen supuestos de suspensión de pago de facturación para autónomos y pymes que deberá ser recuperado con posterioridad. Medidas, por lo tanto, de flexibilización y ayuda a personas que se encuentran en situación más necesitada. Disculpad ante todo lo rápido que he ido, quería ajustarme al tiempo para tampoco para evitar que se extendiera esto de manera innecesaria y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Félix. Conscientes de la situación, de cómo llevamos el tiempo, vamos a pasar sin más a la última presentación a cargo de Alberto García Valera, que es el responsable de Tax Policy en EY Abogados, que nos hablará de las modificaciones tributarias y hará unas reflexiones sobre la gestión eficiente de tesorería desde un punto de vista fiscal. Gracias, Alberto. Adelante. Muchas gracias, Rocío. Me uno al deseo de todos mis compañeros de que estéis todos bien y que vuestras familias también estén bien ante esta extraña situación y esta enfermedad que nos ha tocado
convivir con ella durante este mes o durante estos meses. En las diapositivas, básicamente o exclusivamente 3, me voy a referir a las medidas fiscales que se han adoptado hasta la fecha, posibles respuestas inmediatas que podríamos tener dentro de la normativa fiscal y, en tercer lugar, una reflexión más de futuro. Esta primera diapositiva trata de resumir cuáles son las medidas que se han adoptado en el entorno tributario, que me atrevo a decir que desde el Real Decreto Ley 7 hasta el Decreto Ley 11 podían resumirse en muy pocas pinceladas porque realmente han sido bastante escasas. La primera, esa de flexibilidad, o ese primer bullet de flexibilidad de determinados procedimientos tributarios, se refiere a la lógica ampliación de los plazos de determinados trámites y procedimientos en el entorno tributario, y que se aplica no solamente a la Administración del Estado, sino también desde el Real Decreto Ley 11 a la Administración de las comunidades autónomas y corporaciones locales, y que, en definitiva, pues supone la lógica demora de la finalización de los plazos hasta que podrá ser 30 de abril, 20 de mayo, o plazos superiores, si se llegan a corregir, finalice, en definitiva, el propio estado de alarma. A partir de ahí, el resto de las medidas se centran en los aplazamientos de pago de la deuda tributaria, unos aplazamientos que también son limitados, a diferencia de lo que ha ocurrido en materia de seguridad social, como los que ha comentado mi compañero Raúl, y que en el entorno puramente fiscal se refieren de forma prácticamente exclusiva al aplazamiento de pago de las deudas de sujetos con un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros y siempre que la deuda tributaria en sí sea inferior a los 30.000. Eso no quiere decir que sea tan solo para pymes, aunque así lo señale la exposición de motivos del Real Decreto que lo regula, sino para cualquier sujeto, en el caso de retenciones, cualquier entidad que tenga menos de 6 millones de euros de volumen de operaciones, o en el caso de IVA o de sociedades, empresas que no estén en régimen de grupos también podrán utilizarlo si la filial en cuestión no supera esas cifras. Flexibilización en materia de aplazamientos, que también se recoge en el Real Decreto Ley 11, en el último, para las deudas aduaneras y tributarias que pueden existir para ese tipo de entidades, menos 6 millones, menos de 30.000 euros de deuda. Y también en este entorno tendremos que esperar, yo creo que tendrá que producirse un retraso de la presentación de declaración y pago del impuesto sobre sociedades, que parece casi llamado o consecuencia natural a las modificaciones que en materia mercantil se han producido respecto de la formulación y aprobación de cuentas anuales. En este sentido, en materia de pago de la deuda tributaria, la única novedad sustancial es la apertura de una línea de 100.000 millones, a la que también se han referido mis compañeros, cuyos primeros 20.000 millones no están solamente abiertos, sino prácticamente agotados, aunque están comercializados desde el día de ayer, para la posibilidad paradigmática de utilizar esos avales del Estado para el aplazamiento de deudas tributarias en un entorno que estará en el 4%, muy cerca del 3,75% del tipo de interés de demora. Referencias someras a los territorios forales, que quienes tengan precisamente tributación compartida entre Estado y dichas diputaciones forales o el territorio de la Comunidad Foral de Navarra podrán utilizar, porque aquí sí se ha producido la demora en la presentación y pago de las principales declaraciones tributarias del entorno de la empresa, y junto a ello también la ampliación, incluso en el caso de Guipúzcoa, a aplazamientos sin garantía hasta 3.000 euros, la ampliación o la demora de la presentación de la declaración de la renta, o incluso también la demora de la presentación de algunas declaraciones informativas cuyo periodo coincidía precisamente con el estado de alarma. En el caso de otras comunidades autónomas distintas de las forales, y me centro en Madrid, en Andalucía y en Cataluña, las medidas fundamentalmente, y es verdad que hablamos de tributos no empresariales, sino de naturaleza patrimonial, se han dedicado fundamentalmente a demorar la presentación de la declaración y pago de los principales impuestos de gestión de las comunidades, como es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o como es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ahí, una mención anecdótica que se han hecho las comunidades autónomas, como es la reducción de una tasa muy concreta, como es el impuesto sobre juegos de suerte, vida y azar, y que lo traigo a colación para poner de manifiesto que la reducción impositiva también cabría y, sin embargo, no se ha dado en ningún caso en este sistema, pese a que en otras catástrofes naturales habitualmente se han producido reducciones en otros impuestos como IVA y IBI, pero también impuestos nacionales como IVA o renta respecto de los regímenes de estimación objetiva. En último lugar, medidas relacionadas con la tributación local. Aquí es muy fácil sintetizarlas porque la generalidad de ellas lo que han establecido es moratoria general en los principales impuestos. Quizá el único supuesto que se sale de la regla general es el de Madrid, que ha aprobado, y es bienvenida, una bonificación del 25% del IBI de inmuebles ligados a determinadas actividades económicas y comerciales, y el 25% también del día de determinadas actividades que, en todo caso y en ambos supuestos, debe ser solicitado por los sujetos afectados. Esta sería, digamos, la realidad que nos hemos encontrado con las medidas normativas. A partir de ahí, en la segunda diapositiva, y también de forma muy rápida, intentaré hacer algunas reflexiones
que compartimos sobre la gestión fiscal de la tesorería en 2020. Por todos coincidimos en que esto es fundamentalmente una crisis de liquidez, que además de, por supuesto, una crisis sanitaria, en los que la dirección de la empresa tiene entre sus mayores preocupaciones, además de otras preocupaciones, lógicamente, de carácter laboral y mercantil que ya hemos reflexionado, el facilitar una buena gestión de la caja. Y en ese sentido, el uso de las medidas normativas pues, va a ser muy escaso, las medidas de los aplazamientos a los que nos hemos referido, en los que la primera recomendación, lógicamente, es conocer la heterogeneidad de las medidas de los distintos gobiernos, por ejemplo, esa tributación compartida que podemos tener con diputaciones forales, aprovechar esos aplazamientos, conocer la normativa local, etcétera, etcétera, porque la materia de la pura demora fiscal para deudas de menos de 30.000 euros no es una medida potente, como sí podría serlo la línea de avales. Por tanto, nos tenemos que ir fundamentalmente a medidas de optimización fiscal de la tesorería a través del régimen jurídico que tenemos actualmente. Y en este sentido, después, lógicamente, de la Ley 27/2014, quedan muy pocas deducciones que nos permitan la monetización, pero ahí sí nos debemos referir a la monetización de I+D, que es una posibilidad que, como saben, nos da el artículo 39.2 y que podremos aplicar precisamente no solamente respecto de las que tengamos de los años 2017 y anteriores, sino que nos puede llevar incluso a los 18 ejercicios anteriores. Es verdad que te obliga al mantenimiento de empleo, pero ese mantenimiento de empleo no tiene que ser de la plantilla general, sino que puede ser de la plantilla dedicada específicamente, aunque esté afectada por ERTE, que puede ser directamente a la plantilla relacionada a la plantilla media con I+D+I. En ese sentido, también una pequeña reflexión, y es que las cotizaciones del personal adscrito a I+D se puede reducir también en un 40%, siéndose también un ejemplo de caja que podemos recoger muy rápidamente. Y en materia también de incentivos, no olvidemos que esa responsabilidad social corporativa que estáis demostrando las grandes empresas en España, o que estamos demostrando las grandes empresas en España, puede tener dos conclusiones o dos consecuencias fiscales inmediatas. Una es que las donaciones de bienes, por cierto, regulación también recogida en el Real Decreto Ley 11 en cuanto a la aceptación, bueno, pues esas donaciones de bienes, en tanto que sean al Estado, corporaciones autónomas o corporaciones locales, pueden bonificarse o aprovecharse de una deducción de acuerdo con la ley del mecenazgo de hasta el 35%. Y, en segundo lugar, que en el caso de que el estado de alarma haya afectado a vuestras empresas con requisas temporales o con ocupación o intervención de centros, pues también tendréis que documentar perfectamente dichas operaciones, en tanto que va a tener también una consecuencia en el derecho al resarcimiento de esas ocupaciones que se hayan podido producir. La tercera referencia es a la optimización de los tributos locales, teniendo en cuenta, dentro de la diapositiva anterior, la optimización de los tributos locales tiene una referencia importante, a mi juicio, a las posibles bonificaciones potestativas que pueden aprobar las corporaciones locales. Siendo como sois la mayoría de vosotros grandes empresas y siendo referencia en vuestros municipios, comarcas o provincias, es saber que tienen competencia los plenos de las corporaciones locales para aprobar determinadas bonificaciones en la generalidad de sus tributos, en los 5 impuestos, y con ello, por tanto, tienen la posibilidad de rebajaros esas 5 figuras esenciales que tienen los ayuntamientos hasta en un 95%. Es algo, evidentemente, que requiere de una negociación con ellos, pero al que os invitamos a realizar más allá de las moratorias generales que se han aprovechado o que se han aprobado en las diferentes figuras. Por supuesto, también cabría hacer menciones singulares a cada uno de los distintos tributos. Dentro de esta diapositiva, en materia aduanera, quizá lo más importante es la reevaluación de la cadena de suministro para identificar oportunidades de ahorro en materia de clasificación de productos, valor en aduana, etcétera, etcétera, y reducir las garantías constituidas para los procedimientos simplificados. Existe reducción de garantías dentro de la reglamentación comunitaria, se puede aprovechar y con ello, lógicamente, liberar también dinero para la caja o aprovechar en materia de IVA la totalidad de los regímenes especiales, y no solamente el REDEME, sino el REGE, criterio de caja, cuenta corriente tributaria, diferimiento, o también en materia aduanera el aprovechamiento en el movimiento de stock de figuras tales como el depósito aduanero o el depósito distinto del aduanero, que también nos permiten facilitar una mejor gestión de la caja. Siguiendo en este entorno ya más internacional, de esos 3 últimos bullets de esta diapositiva, deberíamos referirnos también al impacto económico que evidentemente se produce en el resultado económico y que nos debe llevar a anticipar los efectos fiscales que se producen tanto en el ámbito de la imposición directa por los posibles diferimientos, imputaciones temporales, o en imposición indirecta con la lógica modificación por el artículo 80 de la base imponible, que se va a producir como consecuencia de muy diversas razones, falta de cobros, impagos, posibles penalizaciones, posible realización de aplazamientos, posible deterioro de activos, refinanciaciones de deuda, etcétera, etcétera. Y en el que debemos trabajar con ese objetivo esencial de protección de la caja y que básicamente podremos realizarlo en las operaciones intragrupo, teniendo en cuenta
que se ha producido entre las distintas jurisdicciones un efecto de distinta intensidad del COVID y, es más, con un distinto tratamiento normativo por las distintas comunidades o por las distintas regiones o jurisdicciones que están tratando incluso el propio concepto de fuerza mayor, que ha sido traído a colación en las presentaciones de mis compañeros de forma muy diversa y que, por tanto, nos permitirá precisamente tener una cierta capacidad de redistribución de nuestra caja para poder ajustarnos también a los lugares de producción o a los flujos que se puedan producir con las distintas jurisdicciones como consecuencia de posibles cortes de suministro y similar. En definitiva, tenemos que alinear en este contexto nuestras políticas de precios de transferencia con la generación de flujos de caja que nos permitan gestionar de una forma efectiva el ETR y las capacidades financieras para hacerle frente y os invito, lógicamente, a que reflexionéis pues en materia del leaseback, de nuevos servicios, el coste de las comisiones de crisis que hayáis creado, supuestos de cash pooling o, por supuesto, la reestructuración o la revisión al menos de la estructura de apalancamiento que podáis tener a día de hoy. En todo caso, también, y termino con ello esta diapositiva, es muy importante que vayamos preparándonos en el entorno de crisis de planes de contingencia en materia de cadenas de suministro, de localización de fabricación, de cambios en movimiento de flujos, lanzando en ese contexto un mensaje de esperanza de que esto tenemos que salir pronto y que, lógicamente, después del shock inicial, pues tenemos que ser conscientes de lo que está por venir. Eso que está por venir estaría en la siguiente diapositiva y última, y con ello termino. Y tan solo una referencia en este contexto, a la izquierda de la pantalla, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como sabéis, ha quedado suspendido por la cláusula de salvaguarda y ello nos va a llevar a que el año 2020, desde el punto de vista financiero público, pues sea un año desastroso, con una caída del PIB, como veis, según los informes que menciono, con el asterisco abajo, pues con una caída del PIB brutal, con una pérdida fiscal que puede estar entre 20 y 35.000 millones de euros de aquí a finales del ejercicio, con una importante pérdida laboral y, por tanto, con un déficit público coyuntural que podrá llegar al 10%, que es evidente que va a generar unas necesidades brutales de financiación a partir fundamentalmente del 21 o en el momento en el que volvamos a la aplicación estricta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por eso os invito a una reacción no solamente a corto, sino a medio y a plazo y a largo plazo, pero que en particular en lo que queda del año 2020 y ante las modificaciones que estarán por venir a buen seguro en 2021 y que incrementarán sin duda la presión fiscal, pues podamos abordar durante este ejercicio el aprovechamiento de determinadas normas fiscales que nos permita simplificar las estructuras corporativas, que nos permita reestructurar la deuda del grupo, que nos permita repatriar de forma anticipada dividendos y beneficios, teniendo en cuenta, por supuesto, su incidencia en los pagos fraccionados y que también, ante la inminente reforma también de la financiación autonómica que será necesaria para dotar de recursos a partir del año que viene a las comunidades autónomas, pues tengamos en cuenta también la particularidad de las estructuras de la empresa familiar. Con eso y con mi disculpa o con mi ruego que me disculpéis por la celeridad, por razones de tiempo, pues terminaría la parte de estas breves reflexiones en materia fiscal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alberto, y muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho de síntesis. Tenemos bastantes preguntas, pero nuestro objetivo es acabar a las 2, de tal manera que aquellas preguntas que no les hayamos podido dar contestación en esta sesión las contestaremos vía correo electrónico. Las dos primeras se las voy a trasladar a Raúl, porque hacen referencia a temas laborales. La primera de ellas es la elección de la empresa de hacer un ERTE al trabajador. Oh, perdón, disculpadme, que se me ha ido el... Perdón. Vale, hacer un... aquí. De hacer un ERTE al trabajador o elegir el método del permiso retribuido recuperable si es una elección de la empresa. Y la siguiente es si el compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses aplica a todo tipo de ERTE y si se refiere tanto a contratos fijos como temporales. Raúl. Venga, muy rápido. Respecto de la primera pregunta, nosotros entendemos que la empresa sí tiene la capacidad de elegir el método. Es muy importante tener en cuenta que el Real Decreto 10 que regula el permiso retribuido no deroga otras alternativas de flexibilidad laboral. Y la siguiente cuestión en ese sentido es, entonces, ¿qué medidas puede implementar la empresa? Todas las que hemos visto antes en las diapositivas. ¿Y cuál es la aproximación metodológica que habría que hacer? Primero plantearse si estamos en presencia de una actividad esencial o si es una actividad esencial.
¿De acuerdo? Por lo tanto, la contestación a la pregunta es sí, hay otras posibilidades. Respecto del plazo de los 6 meses, ese continúa vigente. Hay quizá un malentendido generalizado. El plazo del compromiso del mantenimiento de empleo de los 6 meses aplica a todas las medidas de flexibilidad previstas en el Real Decreto Ley 8. ¿Cuáles son las medidas de flexibilidad laboral previstas? Los ERTEs basados en fuerza mayor y los ERTEs basados en causas objetivas. No lo olvidemos. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa base, aplica a las dos modalidades de ERTEs. Importante tener en cuenta que aplica a los contratos fijos y respecto de los contratos temporales, es lo que antes hacía yo alusión, que se atisba una puerta abierta en la regulación del Real Decreto Ley 11, que parece que viene a afirmar que para aquellos contratos temporales cuya extinción válida se haya producido durante el plazo de los 6 meses, no se entenderá incumplida la regla del mantenimiento de empleo. ¿Cuál es el problema aquí, la duda interpretativa que hay? Que este artículo, bueno, pues aparentemente por su título está destinado a las artes escénicas. Al sector de artes escénicas. ¿Qué es lo que sucede? Que tal y como está configurada la redacción final de esa disposición es lo suficientemente amplia como que, bueno, pues para poder interpretar que se estaría sacando fuera de su ámbito de aplicación los contratos temporales. Muchas gracias, Raúl. Muy claro. Y además las preguntas que no nos dé tiempo a responder vamos a intentar responderlas luego por email, si os parece bien. Iván, para ti se han planteado dos temas. El primero, en relación con los contratos que tienen una previsión de lo que se entiende por fuerza mayor en el propio contrato y cómo aplica esto respecto de las consideraciones que hacías. Y en el segundo, respecto de la obligación del arrendador en el contrato de arrendamiento de negocio de garantizar la pacífica posesión del bien al arrendatario. Dado que esto es ahora imposible, algún arrendatario podría entender que es el primero del arrendador el que no ha cumplido con su parte del contrato. Telegráficamente, Perfecto. ¿qué nos cuentas al respecto? Telegráficamente y de manera muy resumida. La primera pregunta respecto a la fuerza mayor. La mayoría de las cláusulas que he visto yo de fuerza mayor en los contratos de arrendamiento en España están relativas a daños en el activo. Si se producen daños en el activo que hagan que imposibiliten que se continúe usando y por tanto pues se establece como consecuencia la resolución del contrato de arrendamiento. Yo no he visto en 30 años de experiencia ninguna cláusula de fuerza mayor que toque de lleno el tema de una pandemia como la que estamos viendo. Por tanto, aunque existe una cláusula de fuerza mayor, al no estar el supuesto específico que provoca la fuerza mayor en este caso cubierto, habrá que estarse a las disposiciones generales del Código Civil, lo que he explicado antes durante la ponencia. La segunda pregunta. No es el arrendador el que está impidiendo la pacífica posesión del local al inquilino, es el legislador, mediante un decreto ley, el que ha ordenado el cierre de la actividad, con lo cual no puede existir culpa por parte del propietario que haga que dé derecho automáticamente al arrendatario a suspender el pago de la renta aplicando el artículo 1124 del Código Civil, que sería el que sería de aplicación en este supuesto, que es el de las obligaciones recíprocas. Nadie puede exigir el cumplimiento si está en incumplimiento de su propia obligación. Por tanto, aquí hay una cuestión muy, muy interesante que hemos estado debatiendo internamente nosotros, y es que si este cierre se motiva como consecuencia de una decisión administrativa, ¿qué responsabilidad podría tener la Administración como consecuencia de esta decisión? Por eso es un tema que yo creo que tendremos que analizar con mucho más detalle una vez se haya levantado el estado de alarma y se haya vuelto a la normalidad. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, muchas gracias. Para Félix, dos preguntas y bueno, quizás nos dé tiempo a una última de cierre. Félix, respecto de los servicios esenciales, te preguntan los asistentes si las empresas que prestan servicios esenciales los deben prestar solo a otras empresas que estén también amparadas o obligadas a prestar los propios servicios esenciales, es decir, en una idea de cadena de suministro. Y en segundo orden de cosas, preguntan para aquellas empresas, por ejemplo, en el sector de salud, que están obligadas a realizar prestaciones que van más allá
el contenido que tienen habitualmente recogido en su relación contractual con el Estado, ¿cómo se puede restablecer el equilibrio económico de prestaciones y contraprestaciones? Sí. Muchas gracias, Ramón. En cuanto a la primera pregunta, no hay ninguna previsión explícita que diga que aquellas empresas que prestan servicios accesorios de los esenciales solo puedan o tengan que priorizar a los servicios esenciales. No hay ninguna previsión explícita, pero está claramente, pero clarísimamente implícita, tanto en el Real Decreto Ley 10/2020 como sobre todo en el artículo 18 del Real Decreto de Alarma, que ya incluso antes de que se fijaran los servicios esenciales establecía deber de continuidad en la prestación de los servicios esenciales y de los accesorios de los esenciales. O sea, en resumen, no hay previsión explícita, pero implícita y coherente con la teleología de la norma y con la finalidad perseguida, la hay, pero inequívocamente. O sea, hay que priorizar a los servicios esenciales. Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión es más delicada, bueno, la primera también es bastante delicada, pero la segunda cuestión es más delicada. Cuando la Administración encomienda la realización de prestaciones que están fuera del objeto del contrato, en esta época lo que debería haber hecho es acudir a la contratación de emergencia y haber celebrado un nuevo contrato en el que se encomendara precisamente estas prestaciones nuevas. De hecho, la situación que estamos viviendo habilita para acudir a la contratación de emergencia y así debería haberse hecho. Si no se ha acudido a la contratación de emergencia, técnicamente la vía no es el reequilibrio, pero sí hay que partir de la base de que si la Administración encarga la realización de prestaciones fuera del objeto del contrato, se haga de manera formal o informal, por cualquier mecanismo, hay una obligación de abonarlas. Hay jurisprudencia del Supremo abrumadora que lo dice y en cuanto a los mecanismos permite tanto que la Administración lo haga de oficio como que se reclame por el contratista, como que se acuda, que es el procedimiento más complejo, a una revisión de oficio y posterior indemnización. Mi opinión, cuando se encomiende por parte del contratista la realización de una prestación fuera del objeto del contrato, por parte de la Administración, yo le dirigiría una comunicación, pero de manera casi inmediata, pidiéndole que se proceda al abono, sin más, por tratarse del cumplimiento de una instrucción directa de la Administración y, por tanto, es susceptible de abono, sin entrar en más complejidades y sin necesidad de acudir a un expediente o a un procedimiento de restablecimiento del equilibrio económico del contrato. De hecho, en el ámbito de la Administración del Estado, la propia Intervención General de la Administración del Estado tiene instrucciones internas para cómo tramitar y resolver estas reclamaciones. Espero haber respondido a estas cuestiones. Así ha sido. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta de tributario? Y para también permitirle que se despida, se la voy a derivar a Alberto. Alberto, nos preguntan si creemos que se va a posponer el plazo de declaración del impuesto sobre sociedades, por ejemplo. Nos preguntan si en aquellos tributos que se puede elegir entre autoliquidar y esperar la liquidación de la Administración es mejor la segunda vía para poder ganar tiempo y pedir el aplazamiento. En fin, y otras que contestaremos por email, desde luego. Cuéntanos algo y ya nos despedimos. Sí, no, muy rápidamente. Desde luego que el impuesto sobre sociedades no les queda otra. O sea, parecería absurdo y no es el propósito del legislador que se presente una autoliquidación de un impuesto cuyas cuentas no han sido aprobadas por la Junta General, ¿no? Con lo cual, desde luego, esa opción existirá. No creo que sea obligatoria para quien haya podido llegar en plazo y quiera cumplir en esas fechas, pero esa opción debe existir cuando esté justificada. Y, en segundo lugar, respecto a esa posibilidad que existe en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en particular y para algún pequeño tributo, apenas para tributos empresariales, sí, la respuesta debería ser que cuando puedas optar porque te gire una liquidación la Administración en lugar de autoliquidar el tributo, pues si la demora que te da hasta la finalización del estado de alarma, o al menos hasta el 20 de mayo, pues te va a mejorar tus posibilidades de caja, con lo cual pues la respuesta sería afirmativa a la opción por la liquidación. Muy bien. Bueno, no queremos entreteneros más, que estamos todos en una situación bastante particular trabajando en casa y con niños alrededor. Seguro que ya son horas de hacer por lo menos una pausa para la hora de comer. Os agradecemos mucho la atención que nos habéis dispensado en esta hora y media, un pelín más. Esperemos que haya sido útil. Os vamos a enviar la presentación por correo electrónico a todos los que os habéis registrado y habéis atendido a la conferencia, al seminario. Y las preguntas que quedan pendientes, cada uno de los ponentes las va a contestar por email. Muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente. Gracias.